Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Conexión a través de Radio Costa Rica. Tenemos un programa bastante interesante. En cabina tenemos a Rafael Gallo, él es el fundador y de mucho tiempo conservacionista también, ¿nos parece, Rafael? Buenos días. Sí, buenos días, gusto estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Por vía Skype vamos a tener también a Juan José Pepe López, desde Cusco, que esperemos que ya esté conectado por ahí, y vamos a tener una conversación muy interesante acerca de lo que es nuestro mensaje principal siempre en Conexión: los ríos, la protección de los ríos, su conservación y lo importante, lo que significa para la humanidad en general y nuestros pueblos. Rafael creo que coincide con nosotros y Pepe también. Sin un río no hay vida, sin un río nunca nacen las ciudades, sin un río que nos da la fuente, que es el agua, ninguna civilización hubiera desarrollado, y los estamos destrozando, los estamos contaminando, en fin. No sé si coincide usted conmigo, lamentablemente. Por supuesto, los ríos son el agua que el humano tiene que consumir, y ahí es donde nace el agua. Si no es que llueve, pues nace en las partes altas, y lamentablemente los ríos van muriendo de camino y no todos llegan al mar como se cree. Exacto, que debería ser. Ahora, Rafael, en su caso, ¿cómo fue el inicio? Es decir, ¿qué fue lo que lo llamó al río exactamente? Bueno, no, fue una gran oportunidad que tuve cuando fui a la universidad en Estados Unidos, en Tennessee. Me topé un grupo de amigos que me enseñó a correr ríos. Yo me gustaban los deportes acuáticos y eso fue bastante natural. Y ahí fui aprendiendo hasta el punto que en el 83 llego a Costa Rica y aquí me pongo raíces, abro ríos tropicales en el 85, y sí fue muy triste de ver que pues en ese tiempo Costa Rica, por su zona geográfica, tenía diversos problemas, unos de agricultura, pesticidas, deforestación masiva en los 80s. Wow. Y luego en la meseta central, la característica de nuestros ríos pues ya se habían convertido en los basureros de todos los establecimientos, las viviendas que se iban a la par del río sin ningún tratamiento de aguas. Cualquier persona tiraba la basura al río porque el río se lo llevaba y no pensaba en que le iba a llegar al vecino, y del vecino le iba a llegar al mar, y en el mar le iba a llegar a la tortuga. O sea, eso fue en los 80s y 90s, en que nosotros pues alertamos al mundo que habían problemas, que habían situaciones, y en ese tiempo muy poca gente nos escuchaba. Ahora creo que nos escuchan un poco más, pero sí, gracias a lo que ha hecho Pepe en Perú y aquí en Costa Rica, pues le hemos enseñado los ríos a la gente y los hemos vuelto un poco perceptivos al tema de conservación. Ya había, como bien dijo Rafael, una preocupación desde los 80s, hablamos 30, 35 años. ¿Qué pasó en estas décadas, tanto acá en Costa Rica como en el Perú? Lo que representa esta conversación es que es un problema mundial, no es un problema de una región, de un país, de un pueblo en particular, es un problema global. Rafael, usted que ha continuado viajando, ¿qué cree que ha sido o por qué hemos llegado a este extremo? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué pasó? Pero más importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Sí, Antonio, en ese tiempo, y hablando de plásticos, pues sí, fue una cultura que de repente se nos inculcó. Tú antes comías naranjas y tirabas las cáscaras de naranja afuera, te comías una manzana, la tirabas afuera del carro y todo estaba bien. Luego te imponen el plástico y piensas igual, tirémoslo al agua. Claro. Obviamente eso, la lluvia termina en los ríos, causa un gran problema. Nosotros en los 80s aquí en Costa Rica pues estábamos más bien enfocados en la cuestión de las represas. Todos los ríos de Costa Rica están estudiados para hacerle una represa hidroeléctrica, que es casi igual de dañino a los ecosistemas, al ecosistema de peces, y esa fue nuestra lucha inicial en los 80s, y luego en el 90 que se hizo una manifestación pasiva en el sitio de represa de Dos Montañas del río Pacuare, y logramos que hiciera el primer estudio de impacto ambiental en el país para ver si ecológicamente valía la pena la destrucción o no, y el mismo estudio dictó de que el río era demasiado, el valor ecológico era demasiado grande y que no pertenecía a una represa ahí. Entonces tenemos varios problemas, no solo basura, tenemos represas, tenemos varios temas que hay que considerar: la agricultura, la deforestación,
Sí, definitivamente que el plástico ha sido nefasto, una práctica nefasta, y eso es una cuestión cultural y una cuestión industrial. Consumo inducido, diríamos, más que nada. Consumo inducido, definitivamente. Ya ves que ahora ya están las políticas de tener que las pajillas biodegradables, claro, y el tema de biodegradación. La misma embotelladora aquí de Costa Rica ha asumido un liderazgo increíble en recoger esa basura o empezar a producir con plásticos más amigables con el ambiente, o regresar al vidrio. Pasando a un tema que también es importante, las operadoras que generan ingresos, hay una combinación entre economía y naturaleza. Es un, digamos, es un camino, pero no es un camino, es una situación muy delicada porque hay que tener un equilibrio. Nuestro concepto es que en este punto las operadoras de turismo de aventura o turismo ecológico son las que creo que han dado en el clavo, o estoy equivocado, es decir, desde un inicio siempre se han preocupado por tener este equilibrio, ¿correcto? Antonio, yo creo que sí. Cuando nosotros comenzamos acá, pues no se nos ocurría dejar la basura atrás en el río, porque sabíamos que el día siguiente bajábamos al mismo lugar y eso era natural para nosotros, sacar la basura del río. Al tema que iba, las compañías de rafting, los que hemos usufructuado de la parte recreativa de los ríos, creo que en realidad hemos dado un ejemplo y hemos tenido un liderazgo, no en ser los que protegemos ni limpiamos los ríos, pero sí los que alertamos a la población de que alguien tiene que ayudarnos. Claro, o sea, nosotros, pues el tema no es solo capitalismo, ¿verdad? Porque también se invierte pues en entrenamiento de guías. Nosotros invertimos, igual que Pepe, en proyectos de reforestación, en proyectos de alerta, en proyectos comunitarios. Pero el buen ejemplo ha sido cuando alguien dice, bueno, mira, ellos hicieron tal cosa, hagamos algo parecido, aunque se formen ONG separadas o alianzas separadas. Claro. Eso para mí ha sido más gratificante, de que alguien, yo grito al cielo, ¿verdad? Los ríos están sucios, hay que limpiarlos. Y hay grupos ahora que sí se están ya involucrando más con ONGs más específicas, consiguiendo fondos más específicos. Claro. Y nosotros somos un mecanismo para que la gente conozca. Pues de repente llevas al río a una persona que no conocías, que políticamente tenía mucha influencia, y eso causó que él regresara y dijera, mira, este río está siendo deforestado, hagamos algo. Entonces creo que hemos sido un mecanismo, un tren para aquellos que sí han podido hacer algo un poco más específico que nosotros. Claro, es correcto. Mira, Pepe, aquí, si bien es cierto, y Rafa no me va a dejar mentir, el potencial, bueno, el potencial no, la realidad turística, la realidad ecoturística de Costa Rica es prácticamente su imagen de bandera, es lo que vende y lo que se da. Sin embargo, sí hay problemas, y bastante serios. Precisamente algo que mientras Juan José mencionaba sobre este problema de que ha aumentado el turismo, ha aumentado los operadores, pero de una manera informal, están matando la gallina de los huevos de oro. Rafael, yo tengo una impresión, y que me ha dado cierto pánico, confirmar, hace unos meses atrás tuvimos en una mesa, aquí estuvo directamente un representante de Tortuguero, Costa Rica Expedition, si mal no recuerdo. Tuvimos por Skype a gente de Pérez Celedón, Juana Miguetti estuvo del norte. Cada río tiene un problema muy grave. En Sarapiquí son los tajos, el Tortuguero es la contaminación fecal terrible, y en el sur las represas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos incidir? ¿Qué impresión tiene sobre esto usted? Bueno, muy difícil, y por dicha hay operadores de rafting como Pepe y como yo, que creemos que hemos puesto en realidad lo hemos hecho de corazón y de pasión y de visión, y sí tenemos ese problema, que tenemos muchos operadores que no les importa, lo que quieren es bajar el río, ganar dinero, y no importa cómo esté el ecosistema. De eso se da mucho, pero sí habemos varios responsables que tratamos de hacer algo. Nosotros y aún así, vieras qué difícil. En Pacuare es un modelo de sostenibilidad bastante grande, porque desde que llegamos pues nos opusimos a la represa, salvamos el río, empezamos a comprar bosque primario, luego bosque secundario con potrero, donde empezamos a sembrar árboles y proteger la cuenca, y nuestros valores no han cambiado. Los guías lo han fomentado, lo enseñan a la gente, pero luego ves desarrollos que quieren ir más allá, quieren tener mucho más confort, más comodidades, entonces botan bosque para traer más agua, y empieza una cadena de destrucción terrible.
sí, que ya se había llegado a un punto de sostenibilidad importante, sin cacería, sin venenos en la zona, con una conservación privada bastante grande. Y ese concepto, pues el del Pacuari ha sido un buen ejemplo. Y como hablas tú de los otros ríos de Costa Rica, sí, el Sarapiquí ha tenido represas río arriba, mucho tajo, es ser una belleza en un corredor biológico de aves lindísimo, se está cada vez peor, las crecientes de agua ahora hacen más destrucción por el mismo efecto del ser humano que ha cortado más árboles cerca del río. La parte de contaminación acá en Costa Rica, la meseta central, la cuenca 32 que sale en el Tárcoles, es la cuenca más contaminada de todo Centroamérica, y tienes unos ríos preciosos que van hacia el Tárcoles y siguen siendo vistos como basureros. Tú volteas a ver todas las zonas residenciales de bajos recursos y le dan la espalda al río. Es correcto. Yo estoy soñando con el día que vea un restaurante con un deck enfrente de uno de los ríos aquí en nuestra zona central. Quiere decir que el río está sano, que no hay olores feos, porque la población de aves existe, los ríos no están totalmente muertos, entonces sí se pueden recuperar. Yo he participado en diferentes grupos como la Comisión Bandera Azul Ecológica, la Red de Reservas Privadas y diferentes grupos ecologistas que queremos tratar de hacer algo, y luego empiezas a ver y dices, bueno, esto va a tardar 60 años, y dices, no, va a tardar 70, no está seguro que va a tardar más bien 100. Le digo, bueno, pero entonces comencemos ya, porque entonces si comenzamos ya van a ser 95. Hay una gente un poco más positiva que dice, no, en 40 años podemos recuperar, y es cierto, pero tiene que haber un plan, tiene que haber una línea, tiene que haber los grupos trabajando juntos. No podemos dedicarnos a recoger basura, tenemos que dedicarnos a enseñar a no botar la basura. Exacto. Y la industria tiene que cambiar también su manera de hacer las cosas. Eso es correcto, totalmente. Lo que dice Pepe me da el concepto del cambio generacional que hay que hacer. Que cuando habla de los niños, son los que hay que involucrar. Hemos tenido efectos diferentes en escuelas locales cerca de los ríos, y ya los padres ya están mal, ya o cazaban o tiraban la basura, lo queman, pero los niños hay que llegarles a eso. Y bueno, habrá que esperar esa segunda generación y esa tercera generación, pero hay que empezar por ese cambio generacional. Hay que enseñar a los niños a sembrar árboles, a observar aves, a sentir los ríos. Entonces creo que eso es parte de nuestra misión también como empresarios y responsables. Las leyes, tanto como dijo Juan José, es cierto, hay leyes que se están aplicando, pero Rafa, la experiencia acá en Costa Rica, tenemos conocimiento que existen leyes desde hace mucho. Sí, claro. Hay leyes de todo tipo, hay algunas que han funcionado, que se han impuesto, hay otras que ahí están y no hay manera de imponerlas. Aquí tenemos tanto la necesidad de mejores leyes y la necesidad de la autoridad de imponerlas. Me acuerdo cuando llegué que todos los beneficios de café tiraban la broza al río, los ingenios de azúcar tiraban todo al río, y eso se frenó. Inclusive el río Reventazón, que tú hablas que está bastante muerto porque tiene 4 o 5 represas, antes se tiraban todos los desechos de Turrialba ahí, y eso se fue revirtiendo gracias a todo un programa de educación, y en el 94 los exámenes de agua eran totalmente dañinos, y ahora está en mejor calidad de agua. Entonces sí han habido ciertas leyes que se han aplicado, pero depende mucho de las comunidades, depende de las culturas, depende del cambio generacional, depende si hay una ONG específica tratando o de hacer un corredor biológico o hacer un impacto, una compensación por una represa, como sucedió en la última del Reventazón. Entonces, por veces ves cosas positivas y por veces ves por qué no hicieron lo mismo en ese otro río, ¿verdad? Porque no es todo el país. Ahora estamos hablando de un país pequeño pero complejo, y tú hablas también de Perú y tienes otra situación bien difícil. Más bien ya ahora voy a aceptarle una invitación al Tambopata a Pepe, que es el que me falta ir a conocer. Y las ONG siempre están metidas, aunque a veces siempre son señaladas con el dedo porque obviamente generan reacciones antieconómicas para algunos casos, hay de todo, pero las reacciones están dándose. Rafa, en este caso la acción directa, bueno, es que acá se ve mucha actividad, pero sin embargo los problemas siempre aparecen y pareciera como que no se hace nada. Una solución más radical, como que impulse, porque la preocupación es el tiempo, como dice Pepe, hay reacción pero está lenta. ¿Cómo ve eso usted aquí en Costa Rica?
Sí, bueno, ahora tenemos un gobierno nuevo, tenemos un ministro de Ambiente que ha sido ministro de Ambiente antes, fue nuestro abogado en los tiempos que salvamos la represa de Pacuare, es muy proactivo, creo que acaba de pasar una ley o decreto para evitar el estereofón y los plásticos en el país. Sí, correcto. Hay muchos movimientos locales, creo que eso es inmediato y eso hay que hacerlo cortando. Si llegas al supermercado y no hay bolsas, pues ve qué haces, o te compras una y la usas, reusas, pero hay que educar a la gente casi que poco radicalmente. Correcto. Nosotros casualmente un movimiento nuevo de una persona, un grupo de personas, una de ellas una norteamericana, tratando de impulsar acá, o estamos comenzando un lobby con los congresistas, con los diputados, para una ley que se asemeja a la ley en Estados Unidos, se llama Wild and Scenic Rivers. Pepe conoce muy bien de esa ley, en que te hace un inventario de los ríos y si tienen potencial cultural, arquitectónico, geológico, recreativo, potabilidad de agua, lo que sea, y haces un inventario de cada río y dices, bueno, ese río tiene un potencial cultural tan alto que no se debería tocar para una represa. Intangible. Entonces, es una ley bastante compleja, podría ser un interesante lobbying si logramos hacer algo en estos siguientes 4 años. Empezar desde ya, ¿verdad? Sí, sí, logre algo aquí en 4 años. Desde ayer ya. y luego, pues las energías alternativas, ¿verdad? Aunque a las represas o a la hidroeléctrica le dicen renovable, la destrucción es demasiado. Sí. Y la carbono neutralidad no va con una represa por la cantidad de metano que se produce en los lagos, artificiales. Entonces, el impulso aquí de energía solar sería fabuloso. La geotermia iba caminando, que es una bastante poco invasiva, pero la energía solar aquí hay que darle duro, y no hay políticas para eso, por lo menos para evitar represas que ya en este país en realidad no se necesitan. El mismo cambio climático ha demostrado que los embalses están muy bajos. Exacto. Ya hay situaciones. Ya es tecnología obsoleta. Quizás hace 20, también. 30, 40 años era el boom, pero ya es obsoleto. Antonio, con mi experiencia en la Federación Internacional de Rafting, que se creó más que todo para campeonatos mundiales de rafting y luego certificación de guías, yo me di el compromiso de la parte de conservación y recreación, y fue interesante y es impresionante la cantidad de ríos alrededor del mundo que están siendo efecto de las represas. Está el río el Zambezi en Zambia, que le quieren hacer represa. Bueno, hemos perdido muchos ríos en China, pero ahí no hay nada que hacer. Hay un río en esta isla cerca de Australia que está en problemas. Entonces, como cadena mundial se conoce de bastantes ríos fabulosos, unos que han sido protegidos por las Naciones Unidas, parques de la humanidad, otros que están en problemas de represas por lo mismo que están obsoletas en Estados Unidos, y en todo el primer mundo son obsoletas. En el primer mundo ya limpiaron ríos como el Rino, el Danubio, el río en Inglaterra que pasa por Londres, se me olvidó el nombre, ya han sido limpiados. Y entonces todos los tercermundistas estamos adoptando toda esa generación de malas prácticas de los 60, en vez de estar aprendiendo lo que ya hicieron mal ellos. Eso hay que revertir. Entonces es un poquito... es frustrante a veces, pero a la vez hay que, tal vez sea la motivación, especialmente con todo esto. Nos quedan menos de 2 minutos, entonces agradezco muchísimo. Espero que no sea la última vez. Pepe, Juan José, desde allá, desde Cusco, muchísimas gracias. Por fin pudimos hacer la conexión, que fue interesante. Así que tus unos 30 segundos para invitar de nuevo una siguiente oportunidad que tengamos, y te vamos a tener informado de lo que está pasando acá. Juan José, muchísimas gracias, has sido muy amable. Personalmente me encantó tenerte en el programa como invitado. No, yo también muy contento y te felicito de verdad, Antonio, por el importante trabajo como comunicador que estás haciendo en Costa Rica con un tema tan crucial, tan prioritario, que desgraciadamente no lo tenemos acá. Alguien tendría que seguir tu ejemplo, y lo felicito de verdad. Felicito también a Rafa, que es un gran amigo, es un líder, siempre inspira escucharlo hablar, ver lo que hace. Es un buen ejemplo, y sigamos compartiendo experiencias. Y de verdad te tomo la palabra y nos preparemos un Tambopata para el 2019. Pongamos la fecha con tiempo. Queremos hacer una conexión, tal vez un frente más que nada mundial. Rafael, sus últimos segundos para un hasta luego. La conexión ha sido fabulosa, y con Pepe nos vemos casi 2 veces al año. Pepe tuvo el agrado de venir a
a ver el Campeonato Mundial de Rafting en el 2011, en que nos dimos la tarea de hacerlo inclusive carbono neutral, que es un liderazgo en Costa Rica muy interesante. Yo he aprendido de Pepe, de sus proyectos de reforestación, entonces ya hay una conexión de amigos bastante grande, y qué increíble que nos agarraste el mismo día en países diferentes. Sí, las cosas... Pepe, igual sos de inspirador para mí, y espero Tamopato 2019, nos vemos en Daytona, en lugares en común. Sí, lo estoy planeando. Bueno, muchas gracias, era un placer, y saludos por Costa Rica a todos los hermanos ticos. Gracias, Pepe. Ha sido Juan José López de Cusco, el Perú, y hemos tenido acá a Rafael Gallo también acá en Costa Rica, en nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos con la frase del día, de la semana. Si un hombre falla honrando sus ríos, no puede ganarse la vida que emana de ellos. Gracias por estar con nosotros, Antonio Calvo Paredes, conductor y productor, para que nuestros ríos lleguen sanos al mar.